Epifanías del Purgatorio. ¿Cómo están todos nuestros hermanos del canal Epifanías del Purgatorio? Pues muy bendecidos iniciando este año 2025. Ya saben que tú puedes convertirte en un evangelizador compartiendo el contenido de este canal, compartiendo pues todo lo que el Señor nos va dando, porque es para expandir su reino, para salvar almas. El día de hoy yo estoy muy feliz porque me encuentro con un gran amigo, eh, un, un hermano tocado de verdad por el Espíritu Santo. Ahorita van a ver por qué. Y yo me siento muy honrada en que él haya aceptado esta invitación, que haya dicho sí al Señor, su fiat al Señor, para seguirlo y para compartirnos su experiencia de vida y cómo el Señor llega a su vida. El día de hoy nos acompaña nuestro hermano Alberto Barajas. Muchas gracias, Muchas Alberto, gracias. por estar aquí. Bienvenido a nuestro canal. Y pues, bueno, Alberto es muy joven. Alberto es un jovencito de 22 años. Él es estudiante de psicología. Él vive en los Estados Unidos y pues está apasionado por el Señor, porque a Alberto le gusta evangelizar, ¿no? A ver, Alberto, cuéntanos tu testimonio, porque tu testimonio es fascinante. Cuéntanos de cómo te encuentra el Señor, de dónde te ha sacado el Señor, por qué el Señor te persigue. A ver, cuéntanos. Bueno, como yo le estaba diciendo, voy a tratar de contarlo lo mejor que pueda, porque yo sí soy mucho mejor escribiendo, ya ve que lo leí cuando yo lo publiqué en YouTube, pero yo nací en Cotija de la Paz, Michoacán, y es un pueblo muy, como le he dicho, un pueblo muy tradicional, muy católico, y yo tuve una crianza, por así decirlo, yo he vivido tanto aquí como allá en Estados Unidos, a mí me traían de ida y vuelta todo el tiempo. Pero luego hubo una ocasión en la que nos fuimos a vivir por 2 años allá a Cotija, allá en Michoacán de nuevo. Y fue cuando yo empecé a entrar al catecismo para hacer mi primera comunión. Y empecé a desarrollar una relación todavía más fuerte con mis abuelas. Y ellas me empezaron a inculcar mucho la fe. Con mi abuela, de hecho, fue la que me enseñó a rezar el rosario. Y yo de hecho, yo quería ser, yo sentía el llamado en ese momento para ser sacerdote. Yo le decía a mi mamá que yo quería ser hasta monaguillo, pero mi mamá, hasta ya después me contó, pero mi mamá tenía como traumas en su vida y ella nunca, no, y luego más porque ya habían salido muchos casos tristemente de abusos en la iglesia, y ella no quería que yo fuera monaguillo porque tenía miedo a que me ocurriera algo. Y después nos regresamos para acá, para Estados Unidos, aquí en Texas, donde vivo. Y no, y aquí ya nunca, ya no iba a la iglesia, porque aquí se tiene que manejar para todo. Yo en mi pueblo, hasta si mi mamá no quería ir, yo me iba solo, no me importaba. Pero yo aquí sí se maneja para todo y pues ya nadie me llevaba a la iglesia ni nada y pues con el tiempo fui perdiendo la fe. Y también aquí en la escuela me expuse a muchas, tristemente a droga. Yo iba a una escuela pública aquí. Allá sí iba a un colegio católico cuando estuve allá, pero aquí es un colegio normal. Y sí aquí pues me expuse a muchas drogas. De hecho, mi primera vez que vi pornografía también fue como los 14 años y porque unos compañeros de la escuela me la enseñaron ahí. Y entonces de ahí empezó como a crear una distorsión y empezó como la lujuria en mi mente, por así decirlo. Y de hecho bueno, yo estaba como muy confundido porque sentía, yo tuve así, bueno, retroceder un poquito, perdónenme si voy como para atrás y para adelante, Adelante, sí. pero mi papá pues siempre tuvo un problema con el alcohol. No, no es como de ese tipo de alcohólicos que dejan de trabajar y hacer todo por que no trabajan ni nada. Sí, siempre fue un hombre muy responsable, hasta eso que sí, pero sí tenía problemas como cuando ya tomaba alcohol a mí me daba miedo. Y siento que eso me afectó mucho, fue desarrollando también mi atracción hacia el mismo sexo, porque nunca desarrollé, creo que en un hombre, ahorita que estoy estudiando psicología lo sé, de hecho también es fundamental que un hombre, un niño, desarrolle una relación sana con su padre. Y le ayuda mucho con su autoestima. Entonces cuando mi papá empezaba a tomar, porque ya luego me empezaba a regañar, a gritar, o había pleitos y gritos, yo me encerraba en mi cuarto y ya no salía mejor. Y también yo solo tengo un primo que sí lo quiero casi como un hermano, pero yo casi no tenía más primas como de mi edad. Entonces siempre estuve rodeado de más niñas y en la escuela, por lo mismo que estaba pasando todo esto en mi casa,
pues en la escuela nunca tuve, no sabía bien cómo desarrollar relaciones sanas con otros varones. Y por lo mismo que yo también tenía como valores muy conservadores por mis abuelas, muchos de ellos también empezaron a hablar mal de otras chicas o sexualmente de ellas y todo era, para mí era como de, ay, no, no, gracias, o sea, yo no quiero escuchar nada de esto, la verdad. Y entonces, no, siempre tuve relaciones más, tuve vínculos más afectivos con mujeres que con varones. Y yo ya sentía como atracción hacia el mismo sexo y veía, de hecho estaba tan confundido que veía pornografía, tanto pornografía de relaciones heterosexuales y de relaciones homosexuales. Y en mi adolescencia estaba sumamente confundido en mi sexualidad. Y yo empezaba como que a andar con otras chicas, pero no tenía como el autoestima así de cómo, yo no sabía realmente cómo andar con una chica, no sabía, como nunca tuve relaciones, como digo, sanas con otros varones, no sabía realmente cómo relacionarme tampoco con chicas, como tener el autoestima para ser el hombre en la relación, básicamente. Y entonces, cuando ocurrió el COVID, yo siempre iba y regresaba a Cotija, pero cuando iba de vacaciones, ya nada más me juntaba con mi familia. Pero pegó el COVID y recuerdo que ya como dijeron que ya no íbamos a regresar a la escuela, pues nos fuimos para México. Y había un chico que empezaba a mandar mensajes y yo sabía que él era gay, pero nunca, tampoco me empezaba a mandar mensajes, pero ni siquiera de forma insinuándose. Así que él me empezaba a mandar mensajes y empezábamos a salir, como tenemos como nuestra rutina todos los lunes, pero primero era como amigos, pero tristemente él también me empezó a introducir a otras personas que no eran para nada buenas influencias y ni siquiera es porque se juntaba como con muchas lesbianas también o también con otros gays, pero ni siquiera era porque fueran así, sino porque también se drogaban mucho y tomaban y yo empecé a tomar muchísimo. Y entonces pero hubo un día en que de repente ya había como que me estaba tirando la onda, pero yo no le decía nada. Y hubo un día en el que me invitó a su casa y de repente se estaba como cambiando y yo ni siquiera estaba prestando atención, más estaba en mi celular. Y luego de repente se paró y me dijo, porque yo no sé por qué me salen, no sé si a otras personas, pero me salen como esas pestañas que te salen como una pestaña que te sale como larguísima. A mí me sale esa a veces. Y me dijo, cierra los ojos, te la voy a cortar. Y nomás como que me la cortó y en ese momento me besó. Y yo en ese momento, de hecho, estaba sumamente confundido. No sabía procesar lo que había ocurrido. Pero siento que por primera vez sentí como algo, con que alguien por fin me estaba dando afecto. Porque de hecho fue la primera vez que yo besé a alguien también. Bueno, que alguien me besó en primer lugar. Y entonces yo por fin sentí como el afecto de alguien y me dejé llevar en ese momento. Y por eso siento que ya dejé, porque como dije, yo sí andaba ya había andado como con chicas, pero como que por lo mismo que mi primera experiencia afectiva, y sí, mi primera experiencia sexual fue con él también, no, como fueron mis primeras experiencias, me dejé ya llevar y ya nunca volví a intentar andar con chicas, ya simplemente ya andaba nomás con chicos. Pero hasta esto que yo nunca tuve relaciones como con muchas personas, no, tampoco nunca me gustó eso. Y por lo mismo empecé a cuestionar mucho también como el mundo, yo creo que cualquiera, si alguien está viendo, cualquiera que haya pasado por el mundo LGBT, tristemente hay mucha promiscuidad, bueno, en la sociedad en general también, pero hay mucha promiscuidad y como que yo conozco hasta hombres, y yo no tengo el derecho a juzgarlos porque yo también ando en pecado, ¿verdad? Pero yo conozco hasta muchos hombres gays que llegan a acostarse con varios hombres al día, o sea, es una exageración, tristemente. Y luego hay una aplicación que se llama Grindr, donde todos se juntan ahí, se mandan mensajes. Y entonces pues yo empecé a andar como con chicos y como me alejé ya bastante de la fe cuando yo regresé. Yo estaba sumamente perdido también porque ni siquiera sabía que quería estudiar. Me tomé como un año sabático y no estaba trabajando en un taller. Y yo duré años en depresión por lo mismo de que no sabía qué hacer con mi vida. Estaba confundido tanto sexualmente como con mis metas. No sabía nada de qué hacer con mi vida. Y luego supuestamente yo decía que quería estudiar derecho y cuando empecé también primero tomé como un año de derecho y la odié la carrera por completo. Yo siempre soy una persona como muy carismática, empática y así, y se me hace como una carrera muy fría. Yo no sé, yo no juzgo a los abogados, ¿verdad? Pero yo digo, simplemente a mí no fue para mí. Yo la odié, fue el peor año de estudio de mi vida, la odié por completo. Y luego y luego me volví como a tomar otro año sabático, y yo ya tenía muchos pensamientos suicidas durante todo este tiempo.
porque también yo siempre quería como encontrar el amor, por así decirlo. Y yo decía, y yo veía toda la lujuria, la promiscuidad que había, como digo, en la sociedad en general, pero más todavía en la comunidad LGBT, y yo decía, yo nunca voy a encontrar. Yo estaba como ya resignado a que yo decía, yo nunca voy a encontrar una pareja. Yo nunca, o sea, siempre va a ser así, nomás de que todos quieren acostarse contigo y hasta ahí. Y yo tenía mucha depresión, yo quería, y porque yo realmente no quería ser así tampoco. Yo decía, yo quiero ser normal, yo siempre decía eso, yo quiero ser normal, yo quiero andar con chicas o ser como otros chicos, yo quería ser normal. Y yo tenía mucha depresión, ya tenía muchos pensamientos suicidas, me, y como me volví a tomar ese año y luego ya después entré a la carrera de psicología, hasta eso que la carrera de psicología sí me agrada, aunque se ha vuelto también una carrera como muy liberal y sí cuestiono mucho como el nuevo DSM-5, que es el manual psiquiátrico, el nuevo que sacaron, sí lo cuestiono bastante porque, como dije, antes la disforia de género se consideraba un trastorno y ahora ya lo consideran como una... Y antes, de hecho, el tratamiento, no consideraban que hubiera un tratamiento adecuado, o sea, decían que se tenía que cambiar la mentalidad. Y ahorita ya más bien te alientan a que vayas y te hagas las cirugías de transición y así. Y como digo, yo estaba empezando a cuestionar muchas cosas, como la sociedad muy moderna, por así decirlo. Y, pero luego hubo un día en que por mi cumpleaños fuimos a fue justamente, ya adelantándome un poco más, yo tuve hasta varios intentos de suicidio. Yo compré una vez toda una caja de clonazepam y me la eché toda. Yo ahora sí desperté al siguiente día y fue como de esas veces como de, ay, yo no estoy, yo sí estaba consciente de que, ay, no estoy muerto, de ¿por qué no morí? O yo decía, si voy a quedar en coma, no, yo decía, me vale. O sea, yo lo que no quería es saber nada de mí. Yo decía, no me importa si quedo en coma, no voy a saber nada, de todos modos voy a estar en coma. Y también yo leí un libro que en el momento me encantó y ya veo que tristemente es pura herejía y no promueve nada malo, pero leí el libro no sé si lo conozca, el libro de los espíritus de Alan Kardec, No. que él es considerado como el padre del espiritismo, como él sacó un libro también que se llama el libro de los mediums y todo, que se trata sobre la mediumnidad, por así decirlo. Pero escribió y este libro se trataba sobre la reencarnación, y yo sentía como que había obtenido muchas respuestas de ese libro, pero al mismo tiempo ese libro en sí me hizo como más daño, porque yo empecé a creer mucho en la reencarnación, y yo decía, yo como ya pensaba en suicidarme, yo decía, bueno, si me suicido, pues voy a reencarnar y tengo otra oportunidad, ya que importa. Hasta yo decía, es mejor todavía, déjame suicido y por eso digo que estas ideologías son peligrosas, porque decía, me suicido y reencarno de nuevo y tal vez en la siguiente vida sí haga bien las cosas ahora sí. O yo decía, tal vez en mi siguiente vida no sea gay, decía cosas así. Y luego también, como empecé a meterme en todo este mundo de la mediunidad también, yo en una ida a México también, yo tengo, que sí les sigo hablando, pero como que ayer me habla mucho, porque ella está viendo como que ya me metí mucho en la fe católica y ella como que no le gusta para nada la religión, pero me llevó yo fui un día, porque yo le estaba contando toda la depresión que estaba teniendo y todo, y yo sé que lo hizo con buena intención, pero pues me dañó más todavía sin darse cuenta. Fuimos a un campo a recoger unos hongos psicodélicos y me llevó con un chamán. Ahí fue por eso que mencioné la brujería azteca, porque me llevó con un chamán y sí era como rituales aztecas así. Hicimos como todo un ritual donde yo le pedía al sol, a la tierra, que me bendijera el hongo y así. Me acostó y puso como música chamánica y yo estaba como todo drogado, así que sinceramente ni siquiera, y hasta yo digo, sepa Dios las entidades malignas que pudo haber invocado en ese momento, ¿verdad? Yo estaba todo drogado pues hicimos todo el ritual ahí, puso música chamánica, y yo estaba viendo con muchas cosas, pero pues obviamente era el efecto de los hongos y yo acá creyéndome también que estaba teniendo una experiencia acá espiritual, pero pues realmente era droga nomás. Y entonces, que yo he escuchado que a algunas personas sí les ha sanado como la depresión, pero yo digo también depende del uso, yo creo tal vez, porque ya hay estudios también que comprueban que la marihuana puede ayudar, pero yo digo todo eso tiene que ser también obviamente administrado correctamente. Pero y me pasó eso, entonces yo me empecé a meter como en todo, también, y luego también contacté, yo estaba como explorándolo todo, porque exacto, yo estaba muy perdido, yo quería encontrar a ver qué era yo estaba explorando el espiritismo, exploré el chamanismo, y luego contacté ese brujo
africano que lo encontré en Instagram, que también, yo digo, me robó dinero y también aparte ofendí a Dios. Pues ya le mandé dinero y yo estaba muy desesperado porque me estaba yendo muy mal también. Yo tenía trabajos que detestaba y no eran tan, ya que lo pienso, no eran tanto en sí los trabajos, sino era yo, o sea, o siento que también muchas cosas que me estaban pasando era como una forma de Dios, que Dios me estaba llamando como de no te quiero por ahí. Pero yo no lo veía así en ese momento porque estaba muy cegado por la soberbia, la arrogancia y también por la furia, por así decirlo. Y, y entonces, yo también contacté a ese brujo africano. Y como también mencioné la violación que tuve, aunque nunca he dado eso en detalles. Y sí, también fue en el 2021, fui a un viaje de trabajo a Oklahoma y allá un día me emborraché mucho, demasiado, pero de esas veces que te dan como casi como los blackouts, que pierdes mucho la conciencia. Y sí, y sí recuerdo hasta la violación, pero hasta la recuerdo como en capítulos borrosos, así. Y recuerdo, pues el siguiente día para mí fue como de lo peor porque por eso les digo a las personas, a veces no es tan fácil como denunciar una violación porque como que al siguiente día yo estaba procesando lo que había ocurrido, como que todavía estaba diciendo, como que yo estaba pensando como cómo pasó esto, cómo llegué hasta aquí. Y me sentía el cuerpo muy mal y todo, y siento como que, o no sé si habrá sido una respuesta al trauma, pero como que me incitó, o me hizo como un poco más promiscuo al mismo tiempo. Porque durante todo un año no me abstuve de todo, no quería hablar con nadie, no quería tener relaciones ni nada, pero ya como cuando pasó como un año después de la violación, como que sí empecé ya a tener como más relaciones con otros chicos. Particularmente había con uno aquí con el que siempre tenía relaciones con él. Pero como digo, como que siento como que desde ahí también me hice más, como que estaba traumado, pero al mismo tiempo me hice más promiscuo, no sé cómo explicarlo. Y como le digo, entonces, pues ya fui llevando todo este camino y todo el tiempo yo siempre, todos los días pensaba en suicidarme, o yo decía, ya me quiero morir. Yo todos los días me acostaba y yo decía, ya me quiero morir, ya me quiero morir. Y a veces yo siempre he amado el gimnasio, pero hasta en el gimnasio, yo notaba que en el gimnasio dejaba de echarle ganas al gimnasio también. Ya no más iba como por deber, pero ni siquiera hacía bien el ejercicio ni nada. Y entonces, un día por mi cumpleaños, no fue por mi cumpleaños, que ya fue antes de mi cumpleaños, fuimos a un festival aquí del Pride en Houston con unos amigos y fuimos, y ahí fue donde, en un antro gay fue donde conocí al que fue mi exnovio. Y ya después celebramos mi cumpleaños juntos, empezamos a andar y celebramos mi cumpleaños juntos y todo. Y primero la relación iba súper bien. Y hasta yo en ese momento yo dije, "Ay, por fin encontré el amor, ¿verdad?". En ese momento yo lo creía. Pero ya después fue como cuando empecé a notar muchas cosas de él, como por ejemplo, él tenía un perro, como dije, él tenía un cachorro, y lo amaba, y yo tengo una gata, de hecho yo también amo a mi gata, pero él amaba a ese perro como de una forma tóxica. Como exacto, ya veía que ponía hasta el perro por encima de mí, ponía por encima, y él lo decía, que él ponía ese perro por encima de todo. Y tenía como la bandera LGBT en su cuarto, y yo nunca, hasta eso que yo nunca le encontré la necesidad, porque decía, ¿por qué la necesidad de sobreidentificarte con tu orientación sexual? Y también le tenía mucha aberración a la religión, porque recuerdo que fuimos a una tienda, y como yo sabía que no le gustaba para la religión, y hasta eso que a mí siempre me ha gustado la joyería, y yo tengo como cositas que me había regalado mi abuela, y se usaba como algunas cruces o medallas o lo que sea. Y él siempre como que se enojaba conmigo porque yo los usara. Y también fuimos un día a una tienda y recuerdo que yo miré, era un devocional protestante, pero era un devocional de Jesús. Yo lo miré y luego le dije, ¿qué harías si yo te lo regalo? Y luego me dijo, lo tiro a la basura y ya me quedé como, ay, o sea, tanto odio en verdad le tienes a Jesús cuando, hasta eso que yo siempre sí vi a Jesús como una figura buena, pero realmente no lo conocía, por así decirlo. O lo conocí, pero lo desconocí porque me alejé completamente de la fe. Y entonces, y luego, como le dije, pasó también eso, como ya le había dicho, pasó eso de que yo mire el artículo de que en Nueva York planeaban pasar una ley para permitir que una mujer abortara hasta el séptimo mes.
Y ya fue cuando yo le dije, y yo se lo mostré, y él me dijo, pues, ay, pues no importa, pues si él no quiere, que no lo quiera. Y ya fue cuando ya desde ahí empecé a cuestionarme como muchas cosas, porque yo dije, no, pues de dónde viene el desprecio a la vida de esta persona, o por qué. Yo veo también eso mucho en la comunidad LGBT, que muchos le tienen como un desprecio, como tiene una brújula moral muy mal estructurada, o sea, muy, muy mal, ¿no? Tienen un desprecio hacia todo lo moral, por así decirlo, o sea, por eso le dan como rienda suelta a todo, porque les vale, pues como que también se han sentido muy rechazados por la religión y como que hasta se rebelan, como lo hacen hasta a propósito, porque yo conocí de hecho un muchacho gay, de ahí de México, de hecho, que él me decía que lo hacía a propósito, como por rebeldía contra la sociedad, él me decía que lo hacía, por eso él tenía relaciones con muchos hombres, porque lo hacía a propósito. De hecho, él ya me terminó bloqueando de Instagram y todo eso, que ni siquiera le he dicho nada. Pero ya vio como mi testimonio, supongo, y me terminó bloqueando de todo. Yo ya lo veía venir, de hecho, ya veía venir todo esto. Pero, como dije, sí, entonces la misionera, cuando viste esa publicación anticatólica también del sacerdote del padre Marcial Maciel que fundó los Legionarios de Cristo, ella me empezó a mandar mensajes y sí, ella me dijo, pero yo digo, por eso, yo digo, ella, su técnica fue de lo mejor, porque digo, así deberían de ser todos los que quieren evangelizar o ayudar a una persona, porque ella me lo mandó, pero como con amor, con compasión, con fraternidad, o sea, me mandó un mensaje, nomás me dijo, yo veo que tú necesitas mucha ayuda, estás muy perdido, me gustaría ayudarte, y fue cuando ella me dijo, si hay algún santísimo expuesto cerca donde tú vives, ve por favor a verlo. Y ya fue cuando yo, como dije, yo vivo cerca de mi casa, en una capilla donde siempre lo exponen, de lunes a viernes ahí. Y yo empecé a ir y sí lo veía, y a veces no rezaba, pero simplemente lo veía. Y luego me empezaba a mandar como videos de otros testimonios. Y luego me empezaba a mandar, como le dije, me mandó ese video de la muchacha que era atea y se convirtió al catolicismo. Y luego también me mandaba como reflexiones o como versos bíblicos, pero con reflexiones también como decía abajo, como elaboraba el verso. Porque sí, tristemente hay muchas personas que leen un verso, pero ni siquiera saben qué significa, pues, y tienes que elaborarlo. Y entonces me mandaba versos así, y me empezó como a dar instrucciones, y como yo le dije, había algo en mí que me decía, pues, no sé, sigue sus instrucciones, y me dijo, ve a confesarte con un sacerdote. Y fue cuando yo hice la cita para ir a confesarme, y tuve la confesión, pero no confesé todo bien, porque como dije, me dio como pena decirle que yo era, y también porque no me creía, yo decía, no puede ser o sea, mi relación no puede ser un pecado, yo lo creía, no puede ser un pecado, no puede ser. Y yo confesé todos mis demás pecados, menos ese, que de hecho era el más importante todavía. Pero pero tuvimos como una plática después hasta con el sacerdote, fue cuando me dio yo le dije que a mí me gustaba mucho la ciencia, y fue cuando me dio ese libro, el libro apologético de la fe católica y la ciencia, porque yo le decía que yo veía a la iglesia como anticiencia. Y de hecho, cuando empecé a leer todo este libro, yo dije, no, de hecho, hasta el método científico, no me acuerdo cómo se llama, fue inventado por un fraile en la Edad Media también. Y, y entonces yo empecé a leer todo este libro y me empecé como a sumergir ya más. Y por lo mismo creo que mi exnovio está viendo esto de mí también y estábamos como chocando. Y entonces como me puse de penitencia a rezar el rosario, yo no lo cumplí al pie de la letra, pero como dije, como ya estaba chocando con mi exnovio también, yo lo veía venir, que algo iba a pasar entre nosotros, pero no tan pronto como sucedió, y ahora sí ya voy a dar el detalle, el por qué digo eso, pero yo fui y terminé de rezar el rosario y nomás, exacto, yo estaba como pidiendo como de, ok, pues ya, o sea, yo estaba como cuando estaba rezando y meditando al mismo tiempo, pero también estaba pidiendo como de, ya quiero saber a qué rumbo va a tomar mi vida, porque decía, ya no puedo más estar así perdido todo el tiempo. Y cuando terminé de rezar el rosario, como dije, nomás miré el Santísimo, nomás lo miré así fijamente y le dije, Jesús, y estaba como hincado, pero lo miré y le dije, Jesús, si quieres que te siga, dame una señal, soy tu esclavo, pero lo dije de una forma como, hasta sentí como una liberación, como que ya, o sea, porque siempre dije, yo tenía una obsesión con el control. Por eso me empecé a meter también con el New Age, la brujería y todo, porque yo quería controlarlo todo. Yo me creía mi propio Dios, mi maestro, todo. Y ya fue como que en ese momento yo ya solté también, yo dije ya, o sea, ya me doy por vencido, ya haz conmigo lo que tú quieras. En ese momento yo dije ya, que haga conmigo, yo estaba sumamente como desesperado, pero fue como algo bueno también, porque me di por vencido. Y entonces como dije, pues ya nomás dije eso, lo pronuncié, me persigné y me fui a mi casa.
Y el siguiente día, mi exnovio, que diga, me mandó mensaje, me dijo, tenemos que hablar. Y yo dije, ok, ya veía como algo sospechoso, pero no, nunca pensé que íbamos a terminar. Y sí, como dije, ya cuando hablamos en la tarde, en la noche, ese día terminó conmigo y en ese momento, sí estaba como sumamente triste en ese momento y como que lloré y todo, pero ya como que después de que me desahogué, pero fue de esos momentos y mi amiga me dice, mi amiga me dice que eso experimentas cuando el Espíritu Santo te entra en ti, porque en ese momento me cayó como mucha información. Fue como, no sé si alguna vez has visto como la película de La Matrix, como cuando se toma la píldora y despierta así y empieza a ver como la realidad de otra forma. Así, como que yo me golpeó como toda la información, empecé a cuestionar todo, yo dije, y empecé como a ver todo mi pasado, y yo dije, y por eso puse todo lo que puse ahí del diablo, porque yo dije, el diablo me tenía en sus garras. O sea, en ese momento desperté y dije, el diablo me tenía en sus garras completamente. Yo dije, por eso siento que sin, él impidió que yo fuera, que él le metió como esas ideas a mis padres para que no fuera monaguillo, para que no fuera sacerdote, porque él sabía que no solo yo me iba a evangelizar o me iba a convertir a toda mi familia. Yo digo, Claro. él lo impidió porque él sabía que si yo me convertía en sacerdote iba a ser la conversión de todos de mi familia, no nomás la mía. Y aparte todas las almas que ibas a acarrear para Dios, porque un sacerdote, pues imagínate, es un ungido, es un sacerdote, es un consagrado y pues ellos están especialmente para salvar a muchas almas y para guiar a la iglesia. Entonces, el demonio en cierta forma impidió la misión. Bueno, decimos impidió la misión en ese momento porque, bueno, nunca es tarde. El Señor, uno nunca sabe, ¿no? El Señor que te tenga preparado, estás muy joven, tienes 22 años, entonces no sabemos si el Señor te quiera para el sacerdocio, pero pues para algo pasan las cosas, a veces Dios lo permite para sacar mucho fruto. Y Alberto, yo quiero preguntarte, em, dices que tenías una fuerte depresión y que tuviste muchos intentos de suicidio. ¿Eso tú lo empezaste a captar a partir de que entraste en el mundo con la atracción al mismo sexo o ya desde tu infancia? ¿En qué momento? Desde muy, yo diría desde muy joven, desde que empezaron mis pensamientos, porque tristemente, y no, no lo digo con coraje, de hecho, porque hasta eso que estamos mejorando con la relación con mis papás. Ujú. Y de hecho, mis papás este domingo fueron a misa después de años, que ustedes me saqué de donde dije, ¿qué? ¿Están yendo a misa mis papás? Pero bueno, pero yo digo, bueno, tal vez ellos están viendo el cambio en mí, como que también quieren lo mismo para ellos. Pero mi papá también de niño, él tristemente, como cuando yo mostraba, porque como dije, yo era como muy inseguro, por lo mismo que yo no sabía relacionarme con varones, cuando él veía como ese comportamiento en mí, tristemente, y ya lo he perdonado porque yo sé que él fue criado de esa forma, con esa mentalidad, él me decía, pues me decía como marica o joto, me decía esas palabras. Y entonces yo pero era un niño, así que como que de niño a veces como que lo ignoras, pero ya cuando en la adolescencia, cuando empecé como a experimentar la atracción hacia el mismo sexo, también fue como cuando empecé a recordar esos momentos. Y por eso también tenía estos pensamientos suicidas, porque en mi familia hasta eso que no he conocido de mis primos o de mis tías o tíos, no he conocido a nadie más que haya tenido esa inclinación. Entonces yo decía, yo quería morirme porque decía, güey, yo voy a hacer la deshonra de toda mi familia, no nomás de mis padres, o sea, de toda mi familia. Y como yo tenía también la relación muy cercana a mis abuelas, yo decía, pues voy a ser una vergüenza total para ellas, para mis abuelos también. Y Ujú. entonces yo decía, yo prefiero, yo tenía ya, ya esos pensamientos de, yo decía, yo prefiero morir que llegar a hacer eso. Pero eso te empieza a ocurrir en la adolescencia. Sí. ¿De qué otras maneras, bueno, si tú lo ves prudente, de qué otras maneras intentaste suicidarte? Bueno, pero fíjese que durante la adolescencia nunca intenté, ya nomás tenía el pensamiento. El Pero ya pensamiento. después de que me ocurrió el abuso sexual y empecé a metérmelo el New Age, fue como que empeoró todo totalmente. Y yo creía que el New Age me iba a ayudar, cuando todo lo contrario, siento que por lo menos que está todo perdido, nunca me ayudó para nada. Y entonces como le dije, una vez me puse súper borracho, pero fue como para agarrar valentía. Y Ujú. agarré, mi mamá siempre, como yo pienso que todas las mamás hispanas o todas las mamás mexicanas tienen ese cajón lleno de medicinas ahí. Y yo agarré todas las medicinas que encontré y cuantas pastillas se me atravesó ahí, me tomé un montón ni siquiera recuerdo exactamente la cantidad que tomé, pero tomé muchísimas pastillas. Y fíjese que hasta eso que esa vez nunca no ocupé hospitalización ni nada porque llegó mi hermana. Yo ni siquiera supe.
yo dije, yo ni siquiera supe hasta el siguiente día que mi hermana me dijo que yo le mandé un mensaje donde nomás le escribí ayuda. Y como mi hermana ya sabía que yo estaba teniendo sus pensamientos suicidas, mi hermana pues de inmediato llegó a mi casa y me dijo, pues me encontró todo tirado, me dijo que encontró vómito por todas partes y me metió a la tina, me dio de comer y todo. Yo estaba obviamente todo pues drogado de la medicina. Y al siguiente día fue como cuando empecé a recordar más, pero hasta eso, hasta hoy en día realmente no sé cuántas pastillas me habré tomado. Pero no ocupé como hospitalización porque sí estaba como muy mal por unos días, pero no, después se me quitó por completo. Pero luego también fui una vez a México y tristemente sí se debe administrar más eso porque yo nomás fui a una farmacia y les dije que ocupaba clonazepam. Porque, y es lo malo que tenemos tanto acceso en línea que yo estaba investigando qué era el clonazepam y para qué servía. Y veía que había casos de personas que se tomaban mucho clonazepam y se morían o quedaban en coma. Y yo decía, a mí no me importaba morir o quedar en coma, yo nomás simplemente no quería saber nada de mí. Y yo nomás fui un día y les dije, y esa vez no fue mi mamá a México, nomás fui yo solo con mi papá. Y esa vez yo nomás fui a la farmacia, le dije nomás les dije ahí, ay, es que ocupo el clonazepam, pero se me olvidó la receta. Y sí, como que me cuestionaron un poco, pero como yo investigaba tanto el clonazepam, pues como que vieron que se sabía la medicina y me dieron el clonazepam, que yo dije, eso estuvo muy mal hecho, que me lo habían dado así nomás. Sí. Y me lo dieron y yo me tomé toda la caja. Y al siguiente día, aún así desperté al siguiente día, pero aún así durante el día tuve que dormir bastante, porque no, porque sí, como que tenía energía y luego de repente se sentía como ganas de dormir y me dormía, porque obviamente todavía tenía el medicamento en mí, pero hasta eso que no me pasó nada grave, nomás sí me la tomé toda. Y luego ya mi último intento así grave fue precisamente, diría que fue como a principios de este año, sí, que estaba tratando de recordar bien. No es que no recordaba bien exactamente en qué mes, pero fue como en marzo. Pero no, ni siquiera fue, yo empecé como a mandarle mensajes yo ya de hecho había contactado muchas de esas líneas telefónicas de suicidio, pero yo los descontacté por mensaje y como nos estábamos mensajeando y en una de esas ya como que no les dejé de contestar y ellos como yo no sé si a través de mi número telefónico supieron dar con mi dirección y mandaron a policías en mi dirección y me enviaron porque me preguntaron que cómo planeaba matarme si les dije que yo quería aventarme un puente. Y ya ellos enviaron a la policía a mi casa y me llevaron a un psiquiátrico, aunque nomás duró un día en el psiquiátrico, porque me dijeron que si tenía depresión, pero me dijeron que estaba como bien, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo, como que estaba consciente, no tenía psicosis, o sea, no me dijeron que no estaba completamente mal, pues. Y primero me diagnosticaron hasta con bipolaridad, lo cual se me hizo ilógico, porque yo hasta le terminé hablando a un psiquiatra que yo conozco en México y el psiquiatra me dijo, esa enfermedad para diagnosticarla tendría que hacer, dijo, en un día no se puede diagnosticar, me dijo, tienen que ser varias sesiones, tiene que ser como, puedes durar de 6 meses a un año, y tendría que entrevistar a familiares, amigos, para ver cómo es tu comportamiento y todo. Y me diagnosticaron con eso. Y hasta hoy en día siento, no como coraje, pero siento como que tristemente el sistema médico, especialmente aquí en Estados Unidos, es muy corrupto, es como todo se va a base de los seguros, o nomás quieren sacarte dinero. Y ya, para que vayas y compres medicamentos y ya. Y me empezaron a dar como un medicamento, pero me empezaron a dar litio, de hecho. Pero algo en mí también, como que todos tenemos como intuición, y como yo le hablé a ese psiquiatra también, algo en mí me dijo, no, simplemente no te lo tomes. Y aún así tenía como la depresión. Y como le dije, ya después ya fue cuando conocí a mi exnovio. Y aún así, exacto, y aún así sintiendo que supuestamente estaba en una relación como amorosa, yo aún así siempre me sentía como súper depresivo. Aún así, yo todos los días pensaba, yo podría decir que duré como 4 años de mi vida pensando todos los días en suicidarme nomás. Todos los días en suicidarme, todos los días. Aunque tuviera momentos felices, pero cuando se acababa ese momento ya nomás llegaba a mi casa y era como de, me quiero morir. Era como de, quiero irme a dormir y ya no quiero despertar. Hasta yo sí le decía como tenía pocos momentos en los que sí hablaba con Dios y yo sí le decía como de, por favor, o sea, ya acaba con mi sufrimiento. Sí, yo le decía, si existes, por favor, ya llévame. O sea, ya acaba con mi vida. Pero y ya después fue cuando la misionera me empezó a mandar mensajes y todo, y ya fue cuando ocurrió todo eso. Y como le dije, ya cuando yo siento que nomás fue esa sola oración, cuando dije, como esa sola pronunciación, cuando dije eso, cuando le dije Jesús,
si tú quieres que te siga, dame una señal, soy tu esclavo, y desde ahí como que todo ha cambiado, como le digo, he roto como récord, ya no he pensado ni un solo día en suicidarme, no he llorado ni un solo día, nomás lloré como un día, pero fue porque escuché una alabanza, de hecho, lloré como de felicidad, no de tristeza. Todos los días, porque ahorita estoy de vacaciones, así que todos los días he estado yendo a misa, he estado participando, el sacerdote me metió en un grupo juvenil y luego ese grupo juvenil me metió en un coro, así que estoy como también muy activo, no estoy haciendo, porque también como dicen, una mente desocupada es una mente donde entra el diablo ahí, ¿verdad? Exactamente. Y también por eso hasta quiero hacer más videos de YouTube y todo para mantenerme ocupado. Claro, claro. Entonces, ¿en qué momento sientes tú que esa depresión se va, Alberto? ¿En el momento que tú estás frente al Santísimo, rezando el rosario? ¿Cuál fue la clave de que tú hayas salido de esa depresión? La clave, como lo estoy diciendo, fue cuando yo hice esa pronunciación y cuando mi novio terminó conmigo, sí lloré, pero luego al siguiente día yo fui a ver el Santísimo. Tuve hasta una discusión con mi mamá, porque le conté lo de mi relación y todo, pero tuve hasta una discusión con ella, pero fui a ver y por lo mismo que estaba tan alterado, pero simplemente fue a ver el Santísimo, y como le digo, fue en ese momento como le digo, como si me hubiera transportado a otro mundo, como que me empezó a caer un montón de información, como que así, como si lo tuviera que describir físicamente, fue como que me fui para atrás, así, yo estaba como viendo el Santísimo, como que me fui para atrás porque empecé a pensar en todo y yo dije todo esto, porque yo siempre decía que la existencia del diablo era una locura, y decía cómo la gente puede creer que existe el diablo, cosas así. Y en ese momento fue cuando yo me agarré pensando como de, no, o sea, me tuvo completamente engañado, o sea, fue el mejor truco que él usó en mí, que ha usado en la sociedad en general, fue hacerme creer que no existía, y me tenía sus garras totalmente ahí. Y ya fue como en eso, como le digo, empecé a cuestionar todo, empecé a investigar la masonería, tristemente todos estos políticos que están metiendo todas estas ideologías, empecé a ver las cifras de suicidio, empecé a investigar a qué se deben, a investigar tristemente, porque también tristemente muchos de estos masones de hecho controlan las universidades. Ujú. Y también hasta sentí como enojo, pero enojo como de, no sé cómo explicarlo, no como odio, pero yo también dije, no, o sea, yo me la pasé de psicólogo en psicólogo y nunca me ayudaron. Y yo dije, porque yo no estaba viviendo una batalla, ni siquiera por así decirlo mental, era espiritual. O sea, yo necesitaba a Dios, era todo lo que necesitaba en mi vida, era todo. Exactamente. Has dicho una gran realidad. La masonería está detrás de todo este mundo. Lamentablemente, pues ellos manejan la Agenda 2030, están detrás de las universidades, saben cómo manipular las mentes de los jóvenes, etcétera, ¿no? Y también hay otra cosa, Alberto. A veces nosotros los padres, pues lamentablemente tampoco no traemos una excelente educación, traemos también heridas profundas desde el vientre materno, de nuestras propias familias, etcétera. Y no nacemos como con un manual para poder ser excelentes padres. Y entonces vamos por el mundo pensando que hacemos lo mejor y sí metemos la pata y muchas veces lastimamos y herimos demasiado lo que más queremos, que son a nuestros hijos, y los dañamos, los marcamos para siempre con una sola palabra. Por ahí el padre Carlos Cancelado decía en una ocasión, este sacerdote colombiano, que la palabra está viva, que la palabra es creadora, que el verbo es creador. Entonces, con lo que nosotros podemos decirle a un niño, pues podemos crear una mella muy profunda que tendrá consecuencias a corto, mediano, largo plazo y que pues a veces ocasionamos heridas. ¿Tú qué les recomendarías a los padres? Porque tú ya vienes de esta experiencia de vivir la atracción al mismo sexo, ya has tenido ya tu encuentro personal con Dios, porque todos lo tenemos diferente, no todos lo vivimos igual. El Señor le da manos llenas al que le da la voluntad y tú le diste tu voluntad, tú le dijiste yo quiero y el Señor te tomó la palabra. Pero tú qué le aconsejas a los padres que pues que a veces tienen a estos niños, estos chiquitos, con esta confusión en su mente, ¿no? Y a veces malamente, como tú dijiste, les dicen maricas, les dicen, no, es que eso es para maricas, no, es que no sé qué. Entonces, con esas palabras se hiere profundamente el alma de un hijo. ¿Tú qué consejo, tú como joven, le darías a estos padres? Pues yo les diría que yo comprendo sinceramente porque mi papá fue criado en un sistema muy, dirían, en un sistema de familia muy machista.
Y entonces, aunque yo amo a mis abuelos, los amo con todo mi corazón, pero yo comprendo que ellos vienen y luego no tuvieron mucha educación académica, por así decirlo, también. Yo lo que les recomendaría es que hoy en día hay tanta información en línea, es malo y bueno a veces, pero hay tanta información en línea que antes de hacer como un juicio se pongan a investigar y también hacer más preguntas, que creo que es lo que en la sociedad nos hace falta hacer, en lugar de atacar o simplemente ya formar una conclusión, hacer más preguntas, como sentar a tu hijo y preguntarle por qué, como hacerle como tu propio psicoanálisis, por así decirlo, como de ir hasta atrás, como de, ok, ¿cuándo empezaste a sentirte así? ¿O qué pudo haberte dicho yo que también haya dañado tu estima o que pudo haber causado esto? Te han dicho o te están haciendo bullying, porque también esto afecta mucho, principalmente a los varones. Cuando a un varón le empiezan a hacer bullying sus compañeros varones, se empieza a asociar más con su lado femenino, entonces, porque rechaza lo masculino, porque lo ve ya como malo, como ya dice lo masculino es malo y me voy con lo femenino mejor. Y entonces como indagar más, simplemente indagar más y también creo que también empezar como a hacer un cambio, creo que lo mejor que puede hacer un padre es empezar a cambiar él mismo para que después, porque si un hijo empieza a ver cambios en el papá o en la mamá o en cualquiera de los dos padres o en los dos, también te empiezas a querer, bueno, dices, bueno, ¿qué está haciendo mi papá? Exacto, si los papás empiezan a ir frecuentemente más a la iglesia y si el papá ya deja de tomar, ya está más calmado, ya no está gritando, ya no está comportándose como un tirano, por así decirlo, o sea, pone orden, pero está calmado, entonces hasta el hijo se saca de onda, a veces, no, pues algo está haciendo bien mi papá, quiero hacer lo mismo que él haga, que él esté haciendo que diga. Y por eso yo creo que hasta mis papás terminaron yendo a misa este domingo, como dije que ya no, ayer que mis papás ya tenían años sin ir a misa y como están viendo este cambio en mí, como que tal vez ellos están diciendo, bueno, algo está ocurriendo en él y le está ayudando, hay que ver si a nosotros también nos ocurre lo mismo. Claro, Y es lo así. que yo más recomendaría como informarse. Creo que la falta de información y la ignorancia en este mundo, yo siempre he dicho que para mí la ignorancia es la enfermedad más grande del mundo. Así La es. falta de información y la ignorancia y las supersticiones y los estereotipos. Así es. La palabra de Dios dice en Oseas 4:6, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Entonces, cuando estamos lejos de Dios, bueno, hay un dicho muy coloquial y muy antiguo que decía que al que Dios no conoce, ante cualquier ídolo se hinca, ¿no? Y Sí, es verdad, ¿no? Y tú comentabas hace rato, decías, el diablo me tenía en sus garras y el diablo me tenía engañado porque te vendió la mentira de no existe. ¿Cómo pueden creer los católicos que el demonio existe? Esa es la mayor estrategia que tiene el enemigo, hacernos creer que no existe para hacernos caer en todo lo que nos lleva a la perdición de las almas. Ahorita estamos viviendo los últimos tiempos de la humanidad. Con esto que digo, no quiere decir que el fin del mundo, no para nada, eso es X otro tema. El fin de los tiempos que han sido profetizados, estamos en una guerra encarnizada entre el enemigo, los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Ahorita, lamentablemente, hay mucho ateísmo, tú lo decías, mucha sí. promiscuidad, la mayoría de la gente... Materialismo. O sea, a la gente nomás le importa el... Yo veo como también, creo que esto está, perdón por interrumpir, No, 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 pero, adelante, adelante. pero yo creo que esto está dañando mucho a la juventud también, porque yo agarraba viendo como, yo también veo muchos de estos gurús que practican como la ley de atracción, pero también como ni siquiera era como para manifestar, por así decirlo, cosas, no sé cómo decirlo, como cosas sublimes. Todo el tiempo era de dinero, 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 negocios, negocios. Y no digo, para mí la ambición no es mala, pero la ambición desmedida, ya cuando idolatras todo eso, cuando idolatras el materialismo, yo de hecho estaba viendo un video de un sacerdote exorcista americano, pero estaba hablando él y dijo, tú puedes ser un millonario aquí en la tierra, pero si no lograste llegar al cielo, perdiste, eres un perdedor. Así de fácil. O sea, nuestra meta debería ser llegar a hacer bien nuestra vida para llegar al cielo. Esa es la meta mayor. Exactamente, es el negocio que nos ocupa. La palabra de Dios dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo cuando pierde su alma? Y es una realidad, o sea, ¿de qué nos serviría aquí tener
todos los placeres, todo el hedonismo, todo lo habido y por haber, cuando hemos perdido el alma es eterna, Alberto. Un día nos vamos a morir, el cuerpo tiene caducidad, el alma no, ¿y dónde vamos a pasar esa eternidad? He ahí la pregunta, ¿no? ¿Para dónde nos estamos preparando? Y tú lo decías, estamos en una sociedad idólatra, como el chico este que conociste, que idolatraba pues hasta su perro. Es Sí, una o sea, que ya lo ¿no? ponían en un pedestal acá. O sea, el perro ya era su nivel. O sea, hasta él mismo me decía, o sea, él mismo me decía, mi perro está por encima de mí. Yo me quedaba como de, si fuera tu hijo, o sea, tu hijo humano, sí comprendo que digas eso. Pero ya, yo digo, ya un perro, o sea, como yo tengo una gata y yo amo a mi gata, pero no al punto de ponerla por encima de ningún ser humano. No, ay, no. Claro, exactamente. Y nuestro Es un corazón, amor diferente, por así decirlo. Ya ve que un claro, sí, cariño diferente. sí, se aman a las mascotas, por supuesto, pero no podemos idolatrar a nada ni a nadie. Sabemos que nuestro corazón debe pertenecerle completamente a Dios. La palabra dice, donde está tu tesoro, está tu corazón. Entonces, ahí es como para preguntarnos, ¿en qué lugar ocupa a Dios, no? ¿Qué lugar ocupa a Dios en nuestras vidas? Porque si no, nada más vamos a tener un Dios aspirina, un Dios bombero cuando tenemos una necesidad, pero, ¿verdad? Pero no, o sea, Dios debe ser parte de tu vida todos los días, porque eres eterno, estás hecho para la eternidad. Alberto, pues alguna cosita más que nos quieras compartir antes de concluir. Pues bueno, si están viendo algunos padres también, yo diría que tengan mucho cuidado con los dispositivos electrónicos, porque como yo dije, yo fui expuesto a la pornografía a una edad muy temprana y eso te distorsiona mucho la mente, te distorsiona también cómo debería ser realmente el sexo y, y creo que también eso, bueno, no sabría bien cómo explicarlo, pero sí, o sea, tristemente hoy la juventud tiene mucho acceso a todo tipo de contenido en línea, contenido muy malvado, se están promoviendo y como le digo, hoy en día yo digo, no es que la tecnología sea mala, pero sí que tengan más cuidado y que la administren mejor, porque sí, puedes ver hasta documental, puedes enseñarle a tus hijos documentales o videos de religión, pues hasta puedes evangelizarlos a través de la tecnología, pero también tener mucho cuidado y siempre también estar atentos como de, siempre, aunque hay veces que los adolescentes no quieren decirte a veces porque están pasando por esa etapa, decirte cómo fue su día o lo que sea, pero siempre aunque sea preguntar, porque nunca se sabe por lo que estén pasando, exacto, qué tal si fueron expuestos a un contenido y no sepan cómo comunicarlo, cómo expresarlo, o decir, bueno, hoy vi pornografía, pero no sé cómo decírselo a mis papás. Y entonces siempre o también, exacto, si están viendo que su hijo tiene como que está depresivo, está tirado, porque tristemente hoy la depresión reina. Yo digo, la depresión está fuertísima, muchos se están suicidando y muchos papás yo sé que tienen miedo porque creo que es el mayor temor de un papá que un hijo se quiera suicidar. Muchos papás tienen miedo, pero sí es esencial hacer esa pregunta. O sea, si tú crees que tu hijo tiene si tú ya lo ves con esa depresión, pregúntale si está teniendo pensamientos suicidas y actuar de inmediato para que no caiga peor todavía. Claro, porque son espíritus de muerte que a veces las personas se pescan, se contamina uno en las redes sociales, tanto contenido que ahora hay, pues Y hay para mucho más. odio, también mucha polarización en la sociedad. Como yo Ujú. miré un video, de hecho, donde entrevistaron a un señor, le dijeron, ¿cómo acabar con el racismo? Y él dijo, pues dejar de hablar de eso y ya. Y sí es la verdad, es la mejor forma. Hay mucha polarización. Creo que también las redes sociales ahorita están causando mucha polarización. Yo también les diría a muchos, aléjense. Yo tengo una cuenta de Twitter, pero porque planeo como subir mis videos ahí, pero nomás subirlos y ni siquiera ver nada. Porque tristemente desde que Elon Musk abrió la libertad de expresión ahí, no, le dieron rienda suelta al odio y a todo lo que da. Ya publican imágenes de Hitler, del holocausto y ponen comentarios horribles ahí. Ay, sí, sí, sí. Es cierto, y todo eso nos trae contaminación y pues Sí, tampoco no es nada bueno para la psique del ser humano, mucho menos para el alma. Bueno, pues Alberto, yo quiero darte las gracias a nombre de toda la comunidad católica, darte la bienvenida, decirte que aquí eres bienvenido siempre. Gracias por tu tiempo, gracias por ese testimonio, por ser tan valiente, por ser un joven valiente. muchas eh, gracias. Ahora misiona para Dios, ¿verdad? Y que ahora estás llevando a Dios con tu testimonio de vida a los demás. ¿Qué te parece si tú nos cierras con una oración pequeñita, lo que el Espíritu Santo dicte a tu mente y a tu corazón? Y con eso finalizamos. ¿Qué te parece? Ok. ¿Mm? Bueno, a ver.
Ok. Voy a hacer como 3 respiros y luego después voy a dar la oración. Adelante, adelante. Señor Jesús, te pido por favor por todos los jóvenes que se sienten perdidos ahorita mismo, por todos los padres que no pueden entender a sus hijos. Pido la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para que con su amor maternal ayude a las madres también a ayudar a sus hijos. Que su amor maternal se manifieste también en todos los que se encuentran perdidos en la depresión, en el pecado mortal, para que puedan salir del velo de la oscuridad. Le pido al Arcángel Miguel, que es el que batalla contra el enemigo, que nos ayude a todos contra esta batalla contra la oscuridad, para que se manifieste la gloria de Dios en todos los aspectos de las vidas de todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pues hermanos, ustedes saben que quieren compartir su testimonio, pueden enviar un mensaje WhatsApp al número que aparece en la cintilla. Muchas gracias. Oren por nuestro hermano Alberto para que él persevere, siga siendo valiente como hasta ahora y persevere hasta el final de su vida en este camino. Que el Señor siempre te proteja y te bendiga. Muchas gracias, Alberto. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Bendiciones. Igualmente.